Apreciados hermanos y amigos, una vez más que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos nosotros. Vamos entonces a continuar. Esta es la segunda lección que tiene que ver con verdades proféticas y la hemos titulado Las 70 semanas de la profecía de Daniel. Esta es una de las profecías, columna vertebral de las profecías bíblicas que hay en la Biblia. Muy importante, muy interesante, muy significativa, y quiero darla detalladamente, pormenorizadamente, para que no quede ninguna duda de esta magistral profecía. Así que bueno, bienvenidos. Nunca olviden de suscribirse y también darle a la campanita, que es muy importante. Así pues que entramos de lleno con las semanas o las 70 semanas de la profecía de Daniel. Y sería bueno comenzar leyendo la porción bíblica para que estemos claros. Por favor, busque allí en sus Biblias Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Dice literalmente así la palabra del Señor. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que es importante que tengamos pendiente allí, apreciados hermanos y amigos, esta porción importante que enmarca esta famosa profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver su importancia, factores relevantes o importantes de las 70 semanas de Daniel. Vamos a estudiar el significado del término semana. Vamos a ver también el trasfondo, un trasfondo trascendente muy importante, el inicio, el cumplimiento, el intervalo y la última semana, la semana 70, esa última semana tan importante que debemos entenderla también y comprenderla al pelo. Entonces comencemos pues con la importancia. El reverendo John F. Walworth nos dice en cuanto a la importancia de las 70 semanas de Daniel. Él dice que una de las partes importantes es que establece el método literal de interpretación de la profecía. Dice él, si las primeras 69 semanas de Daniel están sujetas al cumplimiento literal, es un argumento poderoso para creer que la 70ª semana, la final, tendrá un cumplimiento similar. Esto lo sostiene pues el doctor John F. Walworth, que es importante entenderlo, y más adelante yo voy a hablar lo que es el método literal y el método alegórico.
En relación a su importancia nos dice Alva J. McClain, un teólogo que existió de 1888 a 1968. En relación a la importancia también de las 70 semanas, él dice que demuestra la verdad de la Escritura. Estas son sus palabras. La profecía de las 70 semanas tiene un inmenso valor evidencial como testigo de la verdad de la Escritura. La parte de la profecía que está relacionada con las 69 semanas ya se ha cumplido con exactitud. Solo un Dios omnisciente pudo haber predicho con más de 500 años de anticipación el mismísimo día en que el Mesías entraría montado a Jerusalén para presentarse a sí mismo como el príncipe de Israel. Y por último, en relación a su importancia, el mismo John F. Walworth sostiene que las 70 semanas de Daniel sostiene el punto de vista de que la iglesia es un misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Eso también lo vamos a aclarar y a puntualizar y enfatizar más adelante. Dice John F. Walworth: las 70 semanas de Daniel, debidamente interpretadas, demuestran el lugar preciso de la iglesia cristiana e Israel en los propósitos de Dios. Las 70 semanas de Daniel están totalmente relacionadas con Israel y sus vínculos con los poderes de los gentiles y el rechazamiento del Mesías de Israel. La iglesia, enfatiza el doctor Walworth, no está a la vista por ninguna parte de esta profecía, sencillamente porque la iglesia era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento y que iba a ser revelado en el Nuevo cuando Israel rechazara a Cristo y Cristo rechazara a Israel, lo que se conoce como el rechazo recíproco que existió en el Evangelio según San Mateo capítulo 12, pero que lo veremos más adelante. En relación a los factores importantes de las 70 semanas de Daniel, Alva McClain continúa. Quiero decir que ambos teólogos que estoy citando son prácticamente sus palabras y sus investigaciones han marcado pauta en el campo de la escatología a través de los años y de las décadas. Él nos dice, en cuanto a los factores importantes de las 70 semanas de Daniel, en primer lugar, que toda la profecía tiene que ver con el pueblo de Daniel y la ciudad de Daniel. Esto es la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. No tiene nada que ver, repito, la iglesia. Segundo factor importante, según el doctor McClain, dos príncipes diferentes se mencionan, que no deben confundirse. El primero es llamado el Mesías príncipe en el versículo 25 y el segundo se describe como un príncipe que ha de venir en el versículo 26 del capítulo 9. No son los mismos. El Mesías príncipe tiene que ver con Cristo Jesús y el otro príncipe que ha de venir tiene su identificación bien clara y lo relaciona, o prácticamente es literalmente, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia espantosa y terrible que sube del mar, el poder político o la Babilonia política, conocido sencillamente como el anticristo. Es importante considerar esos aspectos. Otro factor importante de las 70 semanas de Daniel, se especifica que el periodo de tiempo es exactamente de 70 semanas y que estas 70 semanas están aún divididas en 3 periodos menores. Primero, un periodo de 7 semanas o 49 años. Después de eso, un periodo de 62 semanas o 439 años aproximadamente. Y finalmente, un periodo de una semana que representa 7 años. Otro factor importante,
El principio de todo el periodo de las 70 semanas es definitivamente fijado desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Vamos a ver en ese punto que hubo varios decretos, varios edictos, pero solamente uno llena los requisitos que exige la profecía como tal. Otro factor, el fin de las 7 semanas y las 62 semanas, o sea, 69 semanas, se caracterizará por la aparición del Mesías príncipe de Israel. El comienzo es con un decreto que se da y se cierran esos primeros 483 años o esas primeras 69 semanas con la aparición del Mesías príncipe que veremos más adelante. Otro factor importante, un tiempo más tarde, después de las 62 semanas que siguen a las primeras 7 semanas, esto es después de las 69 semanas o 483 años, se quitará la vida al Mesías y Jerusalén será otra vez destruida por el pueblo de otro príncipe que aún está por venir, como lo dice Daniel capítulo 9, versículo 26. Otro factor importante que reseña el doctor Alba J. McClain. Después de estos dos importantes eventos, llegamos a la última o 70ª semana o semana 70, el principio del cual se caracterizará por el establecimiento de un pacto firme o tratado entre el príncipe venidero y la nación judía por un periodo de una semana o 7 años, o lo que hemos considerado y que también tiene varios nombres como la angustia de Jacob, el día de Jehová, la semana 70 de Daniel, y que técnicamente se conoce como la gran tribulación, los 7 años de gran tribulación. Otro factor importante, a mitad de la 70ª semana, esa semana 70, a la mitad de ella, evidentemente se rompe el tratado que firma el anticristo o el príncipe que ha de venir con la nación de Israel, se rompe a la mitad de la semana. El príncipe venidero repentinamente hará cesar el sacrificio judío y precipitará sobre el pueblo un periodo de ira y desolación que durará hasta el completo fin de la semana 70 o el fin de la gran tribulación, y que cierra con la aparición gloriosa del Hijo de Dios para dar cierre también a un evento muy importante, que es la batalla de Armagedón. Pero ya vamos a ver cómo todo va cuadrando, cómo va todo sincronizándose. Por eso la importancia de esta profecía. Otro factor importante que señala Alba McClain, con la terminación completa de todo el periodo de las 70 semanas, se iniciará un periodo de grandes e incomparables bendiciones para la nación de Israel. Estas bendiciones están relacionadas con las dos obras del Mesías. Las dos obras del Mesías están allí en las 70 semanas y mire cómo lo muestra este recuadro que ustedes pueden notar. Las dos obras del Mesías, su muerte y su reinado. Recuerde que el propósito de las 70 semanas es terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Pues esos seis propósitos o fin principales de las 70 semanas de Daniel están en las dos obras del Mesías: su muerte, terminar la prevaricación, fin del pecado y expiar la iniquidad, y su reinado, traer justicia perdurable, sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Importante esto. Ahora bien, pasemos a otro punto muy importante que tiene que ver con el significado del término semana.
Porque tal vez algunos hermanos o amigos se preguntarán, ¿y por qué semanas? ¿Por qué años? ¿De dónde saca el pastor el término 483 años? Observemos acá. La palabra hebrea que se traduce semana es abúa, que significa un 7. Los judíos tenían un 7 de años, así como un 7 de días. Y esta semana bíblica de años era tan familiar para el judío como la semana de días. Vamos a poner algunos ejemplos bíblicos, algunas evidencias sustanciales del término semana en esos dos aspectos. En Génesis capítulo 29, versículo 27, hay una discusión entre Labán y Jacob. Recuerde usted que Jacob trabajó 7 años por Raquel y le dieron Lea. Cuando él discute, ¿por qué no me diste a la que te pedí? Pues Labán le dice que según las reglas o las leyes de la época, de su lugar, tenía que darse primero la mayor antes que la menor. Entonces le dice a Jacob, cumple la semana de esta. Fíjense el término que usa, cumple la semana de esta. Allí en hebreo es Shabúa, cumple la Shabúa de esta. Y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. O sea que esa semana, el mismo versículo evidencia que no se refiere a semana de días, sino semana de años. Igual sucede en Daniel 9:24, que es el tema que nos compete, las 70 semanas de Daniel, cuando dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y donde vemos allí todos los eventos que hemos dicho, terminar la prevaricación, fin al pecado, expiar la iniquidad, ungir al santo de los santos, todos esos aspectos y todos esos elementos y factores que vimos con anterioridad, todos esos desarrollos de eventos proféticos, sería imposible pensar que se trate de semana de días, porque si fuese semana de días tan solo sería 490 días, que es más o menos un año, 6 meses y 3 días aproximadamente. Pero como hay tantos eventos relevantes y que habla de la venida del Mesías, la muerte del Mesías, la destrucción de Jerusalén, la abominación desoladora, y para ustedes contar, en año y medio no se iba a hacer. Entonces, por lógica, esas 70 semanas se refiere a semana de años. En el otro ejemplo bíblico, Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3, dice que en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado. Ahí también por lógica, esa semana que se traduce Shabúa, tiene que ver lógicamente con semanas de días, porque ¿quién ha ayunado 21 años? Difícilmente. Ni Moisés, que fue el que más ayunó 80 días. 40 días, bajó, luego subió otra vez 40 días más. Así que, por lógica, el pasaje de Daniel, capítulo 10, versículos 2 y 3, nos habla de la semana de días. Ok. Quiero entonces, teniendo ya claro todos estos aspectos que son semana de años, ya sabemos entonces que las 70 semanas tienen que ver con 490 años. Y hay un trasfondo relevante muy importante. Daniel sabía que la misma duración del cautiverio babilónico estaba basada en la violación de la ley divina del año sabático. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21, nos dice allí categóricamente de que por haber violado el año sabático prácticamente 70 años, fue una de las causas del cautiverio. Y si se violó el año sabático, recuerden que 6 años trabajarás la tierra y al 7º harás descansar la tierra. Si ellos violaron el año sabático 70 años, lógicamente fue en un transcurso, como dice el texto aquí, de 490 años. Ellos violaron el año sabático
En 490 años violaron el año sabático. Ahora, al final del juicio, por estas violaciones, el ángel revela el comienzo de una nueva era del trato de Dios con el judío, que se extenderá hasta el mismo número de años cubierto por sus violaciones del año sabático, es a saber, un ciclo de 490 años o 70 semanas de años. Qué tremendo es el Señor, impresionante nuestro Señor Dios. Ahora, vayamos ahora al comienzo de la profecía de las 70 semanas. A Daniel se le dijo que este periodo de 490 años comenzaría desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Fíjese la expresión que está en negritas. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ese decreto marcaría el comienzo de las 70 semanas, de los 490 años. Ahora hay que estar muy en cuenta de que las Sagradas Escrituras contienen varios decretos. Uno dado por Ciro, otro dado por Darío, otro dado por Artajerjes y un segundo decreto dado por el mismo Artajerjes, registrado en Nehemías capítulo 2 versículos 1 al 8. El decreto que llena los requisitos y la exigencia de la profecía de Daniel 9:25, cuando se dé la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, el que llena el requisito es este segundo decreto de Artajerjes de Nehemías 2, 1 al 8. Y este decreto, por cronistas e historiadores seculares bien fundados, dice que este fue fechado el 1 de Nisan del año 445 a.C. y en su equivalencia al calendario juliano equivale al 14 de marzo. Entonces podemos decir categóricamente de que las 70 semanas de la profecía de Daniel comienza el 1 de Nisan o el 14 de marzo del año 445 a.C. El cumplimiento de las 69 semanas sería el otro punto. Recuerden que son 70 semanas divididas 7 semanas, 62 semanas y luego una semana. Las primeras 69 semanas, ¿cuándo fue su cumplimiento? Mire lo que dice el texto. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas o 483 años. Pasemos ahora al cumplimiento de las 69 semanas. Volvemos otra vez al texto original, el texto base, Daniel capítulo 9. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Un periodo, por tanto, de 69 semanas, o sea, 483 años proféticos contados desde el 1 de Nisan o el 14 de marzo del año 445 antes de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, debe cerrar con algún evento que satisfaga las palabras hasta el Mesías príncipe, y la fecha de ello se puede determinar el 6 de abril del año 32 después de Jesucristo. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué evento o eventos pasaron el 6 de abril del año 32 después de Cristo? Apreciados hermanos, mire lo que pasó ese día extraordinario y maravilloso. Número 1, la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, hecho tan importante que lo reseñan los 4 evangelios.
Segundo, la voz del Padre se dejó oír. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Juan capítulo 12, versículo 28. Tercero, nuestro Señor Jesús purifica el templo de Jerusalén. Mateo capítulo 21, versículos 12 al 14. Cuarto evento, unos griegos querían seguir a Jesús, y eso lo vamos a aclarar más adelante. Juan capítulo 12, versículo 28. Quinto evento, Jesús llora por la ceguera de Israel. Y cuando llegó cerca de la ciudad, nos dice Lucas en el capítulo 19, versículos 41, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y el versículo 44, en su última parte, dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué es otro evento? Bueno, ese evento de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén generó alabanzas inevitables proféticamente. Por eso dice Lucas 19, 39 y 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y al siguiente día, después de este evento extraordinario de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, maldijo la higuera y la higuera se secó. Bendito el nombre del Señor para siempre. Ahora, aparte de todos estos hechos portentosos, maravillosos, que marcan el fin de la semana 69, ¿comenzaría inmediatamente la semana 70? ¿Existe un intervalo entre la semana 69 y la semana 70? Algunos enseñan que la 70ª semana o semana 70 de la profecía de Daniel se cumplió históricamente en los años que siguieron inmediatamente después de la muerte de Cristo. Otros van al extremo de asegurar que la semana 70 es toda la edad presente. Solo mediante la espiritualización o la alegorización se puede creer semejante falacia. Y aquí yo quiero hacer un break para aclarar un poquito sobre lo que son los métodos de interpretación. Para poder entender las Sagradas Escrituras y específicamente las partes proféticas o toda la Biblia, a través de la historia se han desarrollado dos métodos de interpretación principales y uno que es el hijo ilegítimo de uno de ellos. Está el método alegórico, está el método gramático histórico y el hijo ilegítimo del método gramático histórico, que es el hiperliteralismo. ¿Qué nos enseña el método alegórico? El método alegórico, cuyo padre fue Orígenes en el siglo III, siguiendo el ejemplo o el mal ejemplo de Filón de Alejandría, un hebreo que se metió fuertemente con la filosofía platónica y así quiso interpretar la Biblia. Orígenes, en la parte cristiana, comenzó entonces a espiritualizar la interpretación bíblica. De hecho, él tenía un lema. Él decía que así como las perlas de los egipcios sirvieron para reconstruir el Arca del Pacto, así la filosofía griega sirve para poder entender los escritos del Nuevo Testamento. Y esa fusión de filosofía griega trajo un tipo de interpretación mística, un tipo de interpretación alegórica. La alegoría, por definición, es que la Biblia dice una cosa, pero significa la que el intérprete quiera darle. Y es allí donde muchos se han estrellado. Por usar el método alegórico de interpretación, o sea, dar una interpretación espiritual, entre comillas,
se han hecho una cantidad de interpretaciones bárbaras que no tienen nada que ver con lo que quiso decir el autor y con lo que entendieron ese auditorio, esos destinatarios primarios para quien fue dirigida la profecía. Entonces el método alegórico fantasea, especula, no aplica exégesis. Y mire los problemas que se ha traído cuando vemos tantos intérpretes de Apocalipsis, y hoy día, en este tiempo, figúrese usted cómo dan interpretaciones tan extrañas. Pero el método gramático histórico es el método que nos dice que la Biblia debe ser interpretada bajo las reglas universales de interpretación. Por ejemplo, para poder entender la Biblia hay que conocer la regla de interpretación de las palabras, regla de interpretación de la historia, de las figuras retóricas, de los pasajes paralelos, la ley de doble cumplimiento, la regla de interpretación del contexto. No es el propósito en esta clase, en esta lección de la semana 70, darle una clase de hermenéutica. En otra oportunidad más adelante vamos a ver una materia que se llama hermenéutica. Pero solo a manera de comentario, quiero aclararles entonces que los que han usado el método alegórico dicen de que la semana 70 es toda esta dispensación de la gracia, y otros enseñan que la semana 70 ya se cumplió. Imposible, porque hay muchos eventos extraordinarios que tienen que suceder en la semana 70 que todavía no se han cumplido. Y en relación al método hiperliteral, fue el método que usaron los fariseos, los escribas y los saduceos en tiempo de Cristo, que exageraron la nota en cuanto a la interpretación literal. Cristo, por ejemplo, les preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Mateo capítulo 22, versículos 41 al 46. Entonces, cuando se usa el término hijo de David, está hablando de la descendencia física, de la genealogía humanamente hablando. Pero cuando hace referencia a su deidad, es distinto. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Si es su hijo, ¿por qué le llama Señor? Entonces los fariseos y los saduceos comenzaron a verse las caras los unos a los otros y dijeron, como dijo el pueblo, habla con autoridad y no como los escribas. Entonces, hermanos amados, las 70 semanas son literales y tiene que haber por lógica un intervalo entre la semana 69 y la semana 70, que es lo que explicaremos a continuación. Pero antes de hablar de ese intervalo, existen muchos intervalos en la Biblia, en la parte profética. Por ejemplo, el intervalo entre el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Fíjese, Isaías capítulo 61, versículo 2 nos dice eso, que fue el texto que leyó Cristo en la sinagoga en Nazaret. Él leyó ese texto y dijo: esto se ha cumplido. Pero entre el año de la buena voluntad de Jehová, que era la aparición de Cristo en su primera venida para predicar el Evangelio, para sanar a los enfermos y proclamar el día agradable y liberación de la cárcel a los presos, habla de la primera venida. Y el día de venganza del Dios nuestro habla de la segunda venida. O sea que hay un intervalo allí, un paréntesis que se extiende por más de 2000 años. Entonces no es nuevo ese paréntesis que puede existir, o ese intervalo entre la semana 69 y la 70. Otro ejemplo bíblico: el intervalo entre el imperio romano simbolizado
por las piernas de hierro de la gran imagen de Daniel capítulo 2 y los pies de 10 dedos. Ya sabemos, y lo veremos también más adelante, con sus respectivas láminas de presentación, la imagen, ¿verdad?, que del sueño de Nabucodonosor: cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies en parte de barro y en parte de hierro. Sabemos que las piernas de hierro representaron el Imperio Romano, y tal Imperio Romano cae en el año 476, por lo menos el Imperio Romano Occidental. Sabemos que el Imperio Romano Oriental con Bizancio o Constantinopla cayó años después, pero el Imperio Romano Occidental cae en el 476 después de Cristo. Y los pies en parte de barro y en parte de hierro es la resurrección del antiguo Imperio Romano, que será la base operativa, política, económica y religiosa del príncipe que ha de venir, que es el anticristo. Así que esa es, los pies en parte de barro y en parte de hierro hablan del último imperio que va a surgir. Y quiero decir, hermanos, que no es Rusia, no es China, no es Estados Unidos, no es Irán. El último imperio es la Unión Europea, porque de allí va a surgir el anticristo, representado en los pies en parte de barro y en parte de hierro, que es como la resurrección del antiguo Imperio Romano. Pero lo que quiero decir en este momento, eso lo veremos también más adelante con mayor claridad, es que hay un intervalo entre las piernas de hierro y los pies en parte de barro y en parte de hierro. Hay también un paréntesis de tiempo. Igual sucede en la profecía de Mateo 24, versículo 15. Allí nos habla de la abominación desoladora. El Señor Jesucristo hace referencia a la abominación desoladora y lógicamente se va a lo que habló Daniel en el capítulo 9, versículo 26 y 27, y otras partes también, creo que el capítulo 11 de Daniel. Este versículo nos habla categóricamente que hay un paréntesis de tiempo. Está hablando el Señor, todavía no ha muerto el Mesías príncipe, y Él está hablando de la abominación desoladora, que será en los últimos tiempos. Igual sucede en el caso del ingreso de la iglesia en ese programa de tiempo indefinido que aparece en Romanos 11, 25 al 28, donde leemos que Israel fue rechazado temporalmente y en su lugar fue injertado el olivo silvestre, que es la iglesia. Y cuando se cumpla, cuando entre el último gentil, termina, se cierra allí el programa profético para los gentiles, o la dispensación de la gracia o de la iglesia, y se reanuda otra vez el programa profético para Israel. Pero no es el momento de explicar todo eso. Lo que quiero dejar por sentado, que no es nada nuevo que haya un paréntesis de tiempo. Ese paréntesis entre la semana 69 y la semana 70, ese paréntesis de tiempo que ya lleva más de 2000 años, no es nuevo en la profecía bíblica. Aquí hay varios ejemplos y hay muchos más. Ahora, en el intervalo entre la semana 69 y 70, a primeras de cambio, iban a haber dos grandes eventos inmediatos al final de la semana 69. Mire lo que dice la porción de Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mire esto. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es importante esto, porque algunos creen que la semana 69 se cumple con la crucifixión. No. La semana 69 se cumple con la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, porque el texto dice hasta el Mesías príncipe. Y luego taxativamente dice el texto, y después de la semana 62, lógicamente ya le han sumado las 7. 7 y 62, o sea, las 69 semanas, vienen dos eventos.
se quita la vida al Mesías, o sea, Cristo es crucificado. ¿Y qué más dice? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, que es exactamente lo que ocurrió en el año 70, cuando el general Tito entra a la ciudad de Jerusalén, destruye la ciudad, destruye el templo y comienza esa primera diáspora de los judíos en esa época, teniendo fiel cumplimiento pues Daniel capítulo 9, versículo 26. Ahora hagamos y cerremos con el comienzo de la semana 70. La semana 70 es la semana donde el príncipe que ha de venir salta a la palestra. Miren lo que dice el texto. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él. Importante esto. ¿Qué nos dice sobre el comienzo de la semana 70 el doctor Alba McClain? Es importante leerlo. Hay dos príncipes diferentes que se mencionan. Primero, el Mesías príncipe, y segundo, un príncipe que ha de venir. La expresión príncipe que ha de venir no puede de ninguna manera referirse al Mesías príncipe, por la sencilla razón de que es el pueblo de un príncipe que ha de venir el que destruiría Jerusalén después de la muerte del Mesías. Y puesto que ya es un asunto histórico que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Jesucristo por el pueblo romano, no por el pueblo judío, se deduce que el príncipe que ha de venir no puede ser el Mesías judío, sino que es un gran príncipe que ha de surgir del imperio romano. Eso debe estar claro para los que estudiamos las 70 semanas o la escatología. ¿Qué va a pasar en esa semana 70? A grandes rasgos, porque la semana 70 es la gran tribulación. Y más adelante, en este estudio que lo vamos llevando por programa, vamos a desarrollar a plenitud lo que es la gran tribulación. Pero por ahora, como titulares, en el programa de la semana 70, número 1, la semana 70 es un periodo de 7 años que se ubica proféticamente entre la traslación de la iglesia y el retorno de Cristo en gloria. O sea, cuando la iglesia se vaya con Jesucristo, comienza la gran tribulación o la semana 70 y finaliza con la segunda venida de Cristo en gloria visible. Segundo, esta 70ª semana o semana 70 provee también el marco cronológico exacto para los grandes eventos registrados en los capítulos 6 al 19 del libro de Apocalipsis. Esto es muy importante subrayarlo, porque el libro de Apocalipsis, cuando lo estudiemos, que también lo vamos a estudiar en su momento, tenemos que saber cómo está dividido. Apocalipsis, el versículo clave de Apocalipsis es Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de esta. El capítulo, las cosas que has visto, abarca el capítulo 1. Las cosas que son, tiempo en que Juan recibe la revelación. Capítulo 2 y 3, que habla de la condición de las 7 iglesias de Asia Menor. Las cosas que sucederán después de estas, del capítulo 4 en adelante. Capítulo 4 y 5, la iglesia en el cielo. Capítulo 6 al 19 es la descripción de la gran tribulación a través de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Y la semana 70 de la profecía de Daniel no es otra cosa que la gran tribulación descrita detalladamente y pormenorizadamente desde el capítulo 6 al capítulo 19 del Apocalipsis. Tercero, la semana 70 comenzará con la celebración de un pacto firme entre el príncipe romano venidero y el pueblo judío. O sea,
que los judíos van a hacer un pacto con este príncipe porque creerán que es el Mesías y lo engañará. Cuando lo vean, él dice, yo voy a cumplir el pacto abrahámico, ¿recuerdan? El pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Yo soy el hijo de David, yo voy a entregarles la tierra, yo voy a redimirlos y les voy a dar un reino sempiterno y ellos creerán. Otros aspectos del programa de la semana 70, a mitad de la 70ª semana, el príncipe romano cambiará repentinamente su actitud amistosa hacia los judíos y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quinto, el rompimiento del pacto firme entre los judíos y el príncipe romano dará comienzo a un periodo de incomparable desolación para el pueblo judío. Va a sufrir fuertemente, por eso se le llama la angustia de Jacob. Y sexto, el fin de este último periodo de 7 años cerrará por completo la serie de las 70 semanas con la segunda venida de Cristo en gloria. Finalmente, apreciados hermanos, y a manera de recapitulación, les muestro a continuación un cuadro que recoge todo lo que hemos hablado de manera gráfica. Como podemos ver entonces, a manera de recapitulación, las 70 semanas de la profecía de Daniel es un periodo que son 490 años, que comienza con el decreto de Artajerjes, registrado en Daniel capítulo 9, versículo 25 en su parte A, y que los historiadores seculares marcan el 14 de marzo del 445. Es el comienzo de las primeras 69 semanas, que se extienden, esas 69 semanas representan 483 años y está dividida en dos partes. Una parte de 7 semanas que representan 49 años y la segunda 62 semanas que representa 434 años. Esa primera parte de 49 años o 7 semanas se reconstruyó el segundo templo, también se reconstruyó Jerusalén completa y en la segunda parte, ya en los otros 434 años, en esa época es conocida como el silencio de Dios por Flavio Josefo, que se extiende y cierra hasta el Mesías príncipe, cuando aparece Cristo en la entrada triunfal a Jerusalén, aquel 6 de abril del año 32 después de Cristo. Luego de la aparición de Cristo como Mesías príncipe, montado en un pollino de asna, días después él muere. Nos dice pues la profecía que, y después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y un pueblo de un príncipe que ha de venir a destruir la ciudad y el templo. Eso sucedió en el año 70. Pero entre la semana 62, vamos a sumarle las 7 primeras, entre la semana 69 y el comienzo de la 70 hay un gran paréntesis de tiempo indefinido, PTI, paréntesis de tiempo indefinido, o un intervalo, ¿verdad?, que comienza el misterio del reino, o la edad de la iglesia, o la dispensación de la gracia. Este paréntesis de tiempo indefinido se le llama paréntesis de tiempo indefinido porque sabemos cuándo comenzó, pero no sabemos cuándo va a cerrar en cuanto a tiempo, sí en cuanto a evento. Ese paréntesis de tiempo indefinido cierra cuando el Padre le diga al Hijo suena la trompeta, el Hijo suena la trompeta, los muertos en Cristo resuciten, los que quedemos seamos transformados y seremos levantados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el traslado de la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, entonces comienza la última semana. Por eso es que la iglesia, uno de los argumentos que demuestran que la iglesia no pasará por la gran tribulación, es que la gran tribulación es la semana 70, de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Y las 70 semanas de Daniel son exclusivas para el pueblo de Daniel
y para la ciudad de Daniel, o sea, Jerusalén e Israel. La iglesia no aparece por ningún lado. Y en esa última semana o semana 70, que les llamé, que también se llama la gran tribulación o el día de Jehová o la angustia de Jacob, también está dividida en dos partes. Una mitad de 3 años y medio o 1260 días y la otra mitad de 3 años y medio o 1260 días. A la mitad, ¿verdad?, comienza con el pacto del anticristo con Israel, se rompe a mitad, viene la abominación desoladora y luego los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. En todo ese periodo van a caer los juicios de los sellos, las trompetas y las copas, y cierra con la segunda venida de Cristo, cuando aparece en los aires para destruir al anticristo, al falso profeta, y eso es otro punto que vamos a ver más adelante. Dios les bendiga, Dios les guarde, y damos gracias al Señor por esta otra enseñanza.